Apreciados y respetados ajedrecistas, bienvenidos a un gambito marginal o de riesgo, el denominado gambito Allgaier. Como quiera que sea, es imprescindible que el jugador que plantea este gambito esté familiarizado con él, bien para practicarlo ocasionalmente a modo de entrenamiento o para explotar sus conocimientos en partidas rápidas, o bien para defenderse del mismo. Si con negras juega las aperturas abiertas, respondiendo E5. También es posible plantearlo en la competición seria con intención de sorprender al oponente de turno, pero en tal caso, el jugador debe ser consciente de que eleva de forma considerable el nivel de riesgo, apostando por sistemas irregulares y confiando tal vez en exceso en el elemento psicológico. Empecemos ya pues con este gambito. E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, G5, H4, G4, caballo G5. Esta jugada puede considerarse directamente mala, puesto que entrega pieza por un ataque problemático, pero las reticencias de algunos teóricos nos obligan a dispensar el beneficio de la duda, aunque sea una duda mínima, pues el gambito Allgaier es más que dudoso, y las negras pueden conseguir invariablemente ventaja. Aquí, H6 es la jugada principal del negro. Esta es la forma de responder a la provocación, a fin de que las blancas sacrifiquen inmediatamente su caballo en F7 y el juego quede definido. Otras opciones permitirían liberar este caballo y por supuesto son más ambiguas. Por ejemplo, en lugar de H6, si juegan D5, seguiría E por D5, H6 ahora no es tan fuerte como antes, dama E2, jaque, alfil E7, caballo E4, salvando este caballo, F5, caballo F2, caballo F6, D4, enroque corto, alfil por F4, caballo por D5, dama D2, caballo por F4, dama por F4 y rey G7, con ventaja negra todavía. Regresemos a esta posición inicial. Y la otra opción, aparte de la marcada con la flecha amarilla, es caballo F6. Veamos aquí, E5, dama E7, dama E2, caballo H5, caballo C3, caballo G3, dama C4, dama por E5, jaque, alfil E2, D5, caballo por D5, caballo por E2, dama por E2, cambiamos damas, y alfil D6 al menos da la igualdad a las negras. Esto es un análisis realizado por Löwenfisch.
Vistas estas dos opciones, vamos a continuar con la línea principal, o sea, H6. Aquí, este caballo, al estar perdido, es cuando se sacrifica en F7. Rey por F7. Y la mejor continuación se cree que es alfil C4 jaque. Más que la mejor opción, es la menos mala, porque las otras dos alternativas no son mejores, a saber, D4 o caballo C3. Veamos qué ocurre con D4, D5, alfil por F4, caballo F6, caballo C3, alfil B4, alfil E2, alfil por C3, B por C3, caballo por E4, enroque corto, rey G6, desclavándose, alfil por G4 y dama por H4. Las negras están bien. Vamos a ver la otra opción. A partir de rey por F7. Caballo C3. Aquí lo que ocurre es D6, alfil C4 jaque, rey E8, D4, alfil E7, alfil por F4, alfil por H4, jaque, G3, alfil G5, enroque corto, caballo C6, alfil F7 jaque, se protege detrás del alfil, rey F8, dama D2, alfil F6. Aquí también las negras tienen una ventaja decisiva. Por tanto, en esta posición vamos a considerar como jugada principal alfil C4 jaque. Aquí sistemáticamente se juega D5, alfil por D5, y el rey tiene dos opciones: rey G7 o rey E8. Vamos a ver qué ocurre con rey E8. D4, caballo F6, caballo C3, alfil B4, alfil por F4, caballo por D5, E por D5, dama por D5, enroque corto, alfil por C3, B por C3, caballo C6, y aquí las blancas pueden elegir entre C4 o dama D2. Con dama D2 las negras consiguen ventaja de una forma más rápida. Por alfil E6, torre a E1, y aquí no enroque largo, sino rey D7. Vamos a ver la otra opción de esta variante.
en lugar de dama de 2, C4, dama por D4, jaque, dama por D4, caballo por D4, alfil E5, caballo E2, jaque, rey F2, torre H7, torre F E1, y aquí la jugada que propone Korchnoi, obteniendo ventaja decisiva a las negras, es alfil E6. Las blancas aquí deben tomar este caballo. Se considera inferior tomar de rey por la siguiente línea. Si rey por E2, alfil por C4, jaque, rey F2, rey D7, con peón de ventaja y mejor estructura por los dos blancos aislados de A2 y C2. Por tanto, hacemos torre por E2 mejor, rey D7, torre D1 jaque, rey C6, torre E4, y con torre F8 jaque, sin duda las negras tienen superioridad. Visto esto, vamos a regresar a la posición principal y el negro aquí jugó rey E8. Se considera un poco mejor rey G7, D4, F3. Con 100 años de intervalo, se han planteado dos alternativas igualmente insatisfactorias para las blancas. Aquí, en lugar de F3, se buscaron otras cosas como dama F6 o caballo F6. Vamos a ver qué ocurre con esta última. Caballo C3, alfil E7, alfil por F4, caballo H5, alfil E5 jaque, alfil F6. Aquí las negras también tienen ventaja. Vamos a seguir nosotros la línea principal a partir de aquí. Como habíamos visto, era F3. Aquí siguen una serie de jugadas prácticamente forzadas. G por F3, caballo F6, caballo C3, alfil B4, alfil C4 y G por F3. Aquí todavía podíamos seguir un poco más. Después de torre G1 jaque, caballo G4, dama por F3, dama por H4 jaque, torre G3, torre F8, alfil F4, y ahora es excelente esta jugada negra, alfil E7. La superioridad de las negras es innegable. Esto corresponde a una partida por correspondencia entre George y Negre jugada en 1990.
Lo vamos a dejar aquí y me despido con un consejo. Una amenaza de mate a veces se para con otro mate más rápido que el de nuestro adversario. Que tu ataque no te haga olvidarte del de tu adversario. Hasta pronto, amigos.